Nos da mucho gusto, hermano, que esté aquí con nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Es un privilegio, hermano, predicar la palabra de Dios. Amén. Es una bendición, hermano, que la nieta del pastor se haya casado. También le damos gracias a Dios por Dana, por su cumpleaños. Lo más maravilloso que puede pasar a una niña de 15 años con sus recuerdos, hermano, porque cuando usted no esté, ella le va a enseñar a sus hijos cuando esté casada. Esos recuerdos tan lindos, hermano. Y eso nunca se olvida. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos, vamos a hablar de un tema en el cual dice así: la vida a la luz de la gran salvación. Y bueno, como siempre, aquellos que nos están viendo en esta predicación, si la va a oír, pues nosotros lo que le decimos es: si no se ha decidido por Cristo, hágala hoy, porque hoy es el día de la salvación. Así que regocíjese y que esperamos que el Señor le hable a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a tener ahí Primera de Pedro, hermano, y vamos a ver algo que tenemos que entender sobre la palabra de Dios. ¿Quién es verdaderamente el Señor, hermano? Nosotros somos como el polvo, hermano, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver quién es para entender lo que vamos a explicar en esta mañana. Y si quiere ir conmigo, no pierda ahí Primera de Pedro. Vamos a ir a Isaías 40, hermano. Isaías 40. Tengo esta Biblia nueva que me regaló el pastor. Y a veces, hermano, es difícil encontrar porque está nueva. Sí. Pero gloria a Dios por eso. Amén. Dice Isaías 40, versículo 21 al 24 y después del 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como pregunta: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como que si nunca hubieran sido plantados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tronco, perdón. Tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 28. Como pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, ¿quién es? Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios, hermano, que predicamos en este lugar. Ese es el Dios que nos dio la salvación, nos hizo nacer de nuevo y tenemos vida eterna, hermano. Ese es el Dios en el cual creemos. Pero a veces, hermano, el orgullo y la soberbia nos lleva a tal posición, hermano, que nos olvidamos de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó toda la sangre por usted y por mí. Eso nunca se puede olvidar, hermano, en nuestras vidas. Por eso tengo que pedirle al Señor sabiduría. Tengo que decirle: Señor, quita mi orgullo, quítame todo lo que no sirve en mi vida, en mi corazón. Dame esa oportunidad de amar como tú dices por medio de su palabra. Amén. Por eso a veces nos inclinamos en otras cosas y no podemos amar como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ver en Primera de Pedro, ¿no? Vamos a Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando lo tenga, hermanos. Dice el versículo 22 al 25. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro está haciendo el llamado, hermano, de amarse unos a otros, pero nos inclinamos a otras cosas y se nos olvida que ahí, en ese pasaje o en la palabra de Dios, que es santa, pura y limpia, no la podemos ejecutar. Se nos olvida y por eso hay divisiones y por eso no lo puedo amar a usted o usted no me puede dar a mí. ¿Sí me entiende? Dice el 23, siendo renacido, no es simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor que pasa con la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros que tenemos la oportunidad de tener un jardín de rosas y queremos que las rosas estén ahí, que no se caigan, que permanezcan, pero viene el soplo del viento y usted al otro día las ve en el suelo. Amén. Así es la vida del hombre. Vimos Isaías 40, es decir, Dios derriba a los poderosos con un mínimo esfuerzo, hermano. ¿Qué nos creemos nosotros, hermano, en esta tierra? Debemos de darle gracias a Dios. En la escuela dominical, unos pasajes, hermano, me los tomó usted, Pablo, a mí. Yo los voy a predicar también. Hermano, y así es como Dios obra. Yo no he hablado con Pablo ni nada de eso. No lo he llamado, pero así es como Dios obra, ¿no? Así es como Dios quiere hablar a la iglesia. Vamos a ver, hermano, lo que dice la palabra de Dios, y lo vemos aquí, hermano, sobre el llamado de Pedro en el versículo 22. ¿Qué dice ahí, hermano? Al final de la palabra de Dios, o de ese versículo bíblico, hermano, que Él nos dice que tenemos que amarnos como unos a otros. Tenemos que amarnos, ¿sí o no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo, es la Biblia que lo dice, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal. Fraternal, ¿qué dice ahí? No ¿qué? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Amaos, dice la palabra de Dios, hermano. Por eso estamos hablando de la vida a la luz de la gran salvación. Entonces, el llamado de Pedro se basa en la conversión que tiene lugar como obedecer la verdad del Evangelio, y por lo tanto se han purificado y se han limpiado por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Necesitamos la palabra de Dios para vivir conforme como Él dice, no conforme a mi propia vida, a lo que yo piense, a lo que yo decida. No, tengo que orar al Señor y pedir sabiduría y decirle: Señor, dame sabiduría para que tú me puedas guiar en mi vida y poder aplicar lo que tú estás hablando aquí. ¿Sí me entiende, hermano? Por eso está hablando respecto a la obediencia. Y podemos ver ahí en el capítulo 1, hermano, versículo 3, o el versículo 2, perdón, de ahí mismo, vemos aquí, hermanos, ese versículo bíblico: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dele la gloria a Dios, hermano. Gracia y paz sean multiplicadas. Y esto alude, hermano, a la cruz de Cristo, porque nuestros pecados fueron lavados totalmente. ¿No se goza usted, hermano, de que Él ya nos perdonó? Como leíamos ahí en Juan o en Gálatas, estábamos perdidos, teníamos una vida totalmente desordenada. No podíamos amar al prójimo, definitivamente. Como decía el hermano Pablo, ¿verdad? Lo veían a uno y ¿usted qué? ¿Qué me ves? ¿Verdad? ¿Y qué? Pero hoy podríamos decir, si alguien toma algo que nos pertenece, ya venimos con otra manera de decir: oiga, yo creo que lo que tú tienes es mío. Pero con otro acento, ¿verdad? De otra manera de hablar. Ya usted no va a pelear. Y total, usted dice: bueno, y que se lo deje, ¿verdad? Dios me va a poner otro, Dios me va a dar más, ¿verdad? Amén, hermano.
Mateo capítulo 5, hermano. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 5, hermanos. Hoy es de bendición, hermano, en este lugar. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. El Señor está aquí, hermano. Y el Señor quiere que usted oiga esto. Mateo 5, dice el versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué tremendo aquí en el 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Ahora las buenas obras de nosotros que hagamos a un lado, no es para que ellos glorifiquen a Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que da vida eterna, aquel que está dispuesto a perdonar y olvidarse de nuestros pecados. Aleluya, amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero tristemente, hermano, hay vidas que solo quieren alumbrarse ellos mismos y no a otros. ¿Y sabe por qué, hermano? Bueno, porque no ponen a Dios de primero. Esa primicia no la ponen. Son egoístas, son religiosos, manipuladores, no pueden perdonar, guardan rencor y lo más triste, mienten. Eso es lo más triste. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. Versículo 12 al 14. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué dice? De hablar engaño. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz. ¿Y qué dice? Y sígala. Busque la paz. ¿Y quién me da la paz? Solo el Señor Jesucristo, su palabra. Para poder hacer eso, para cumplir ese versículo bíblico en mi vida, como siervo, como cristiano. Tengo que dar un buen testimonio para con los demás, para que aquellos no es que vean mis buenas obras, no, para que glorifiquen en la visitación, cuando yo voy y les predico, para que glorifiquen el nombre del Señor. Él es el honrado, Él es el exaltado, Él es el que está de primero que cualquier hombre en esta tierra. Sí estamos bien, hermano. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas. Necesito orar al Señor, hermano. Necesito tener comunión con el Señor para no tropezar con ella misma. Porque muchos tropiezan con la palabra por la desobediencia, hermano. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que dice la Biblia. Regresamos a Primera de Pedro otra vez, hermano. Por eso la vida del creyente debe estar libre de todas las malas inclinaciones. No crea que usted es perfecto. Somos nacidos de nuevo, somos sus hijos, hermano, pero aquí en la tierra somos imperfectos. Cuando venga la adopción es cuando Cristo viene por su iglesia. Así de simple, hermano. Por eso tengo que obedecer. Pero esta carne no quiere. Esta carne quiere deleitarse en otras cosas. Y todo el mundo anda corriendo de aquí para allá, acumulando y acumulando. Y se olvidan y no dicen, Señor, ayúdame. No hacen un alto. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ayúdame. ¿Sí me entienden, hermano? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2.
Dice el versículo 1 y 2. Estamos hablando, hermano, de la vida a la luz de la gran salvación. Desechando pues toda malicia. Por eso antes decía, hermano, que la vida del creyente debe estar libre de todas las malas inclinaciones. Desechando pues toda malicia, todo, ¿qué dice ahí? Todo engaño. Yo conocí personas tan mentirosas que ellos mismos se creían las mentiras. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso hace daño al alma, al Hijo de Dios. Tener estas cosas, la hipocresía, el engaño, las envidias, hermano. Eso hace daño a la iglesia, eso hace daño al alma del cristiano. Por eso tengo que aplicar lo que dice la Biblia. Tengo que amar de verdad, hermano, pero no lo puedo hacer yo solo. El Espíritu Santo, y clamando, Él puede hacerlo en mí. Amén. Dice el versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Amén, ¿verdad? Ahora, como pregunta, ¿será que no necesito de ella? ¿Será que no necesito de la palabra de Dios? Esa palabra, la leche espiritual, esa palabra espiritual viene de la palabra griega lógicos, para poder crecer conforme a la voluntad de Dios y para poder crecer como persona, para que la gente no me vea a mí, sino que vean a Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Pero hay mucha gente, parece que como que no la ocupa, no la necesita. ¿Por qué? Porque ya se la sabe. ¿Yo para qué? Si ya sé lo que dice ahí. ¿Sí, verdad? Pero Pablo dijo, yo no me canso de escribirlos a ustedes las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. No hay que cansarse, aunque lo sepa, aunque me lo sepa. Qué bueno, de verdad que tengo que estar siempre atento a esto. ¿No le dijo eso Pablo a Tito, a Timoteo? Preocúpate por estudiar las escrituras. Pero mucha gente no lo estudia. Mucha gente viene a la iglesia, pero no lee la palabra de Dios. Pero si hay tiempo para todo, hermano. Nosotros que trabajamos, hay tiempo para todo, para estar hablando con el Señor, clamando al Señor. Ayúdame, Señor, porque estoy allá afuera, en el mundo, con inconversos. Y está difícil. El mundo está desenfrenado. El Señor viene pronto. Él está a las puertas y usted lo sabe. Y estoy seguro, decía el hermano pastor, estábamos hablando un día de esto, y decía, bueno, sin carro, con carro me voy con el Señor. Con dinero, sin dinero me voy con el Señor. Amén. ¿Qué es nuestra vida, hermano? ¿Qué es nuestra vida? No, ¿necesito o no necesito de este libro santo? No, hermano, si yo no lo sé todo. Hay luchas, hay pruebas, hay batallas. Le digo al pastor cuando predicamos un mensaje. Gracias a Dios que en la escuela dominical nos dirigimos, pero para predicar hay que estudiar, hermanos. Hay que estudiar. Hay que tomar tiempo. No es fácil, hermano. No es fácil, pero siempre tenemos que estar dispuestos a predicar el evangelio de la palabra de Dios, para que otros lo oigan, para que por estos medios la gente pueda decidirse y tomar la decisión de aceptar a Cristo. Amén. Por eso, hermano, Apocalipsis, algo que leyó el hermano Leo, Apocalipsis capítulo 3, mire lo que dice ahí. Como pregunta lo dije, ¿será que no necesito de ella, de la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 3, cuando lo tengan ahí, hermanos, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy, ¿qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, y no sabes tú, eres un desventurado. Palabras bien fuertes, miserable, pobre, ciego y desnudo. A ningún ser humano le gusta que le digan esas palabras, pero es el Señor que las está diciendo. Él las dice y yo las recibo. Él las dice y yo las recibo. Hay mucha gente que las recibe, pero no las acepta y tropieza por medio de la desobediencia. Y por eso está como está.
Y por eso no puede amar. Y por eso hay una máscara, hay un engaño, hay algo detrás de él, de ella. Hay un engaño, hay una máscara. No hay sinceridad de corazón. Tito, dice el hermano Pablo, es un libro que es costoso encontrarlo y es de verdad, hermano, cuesta. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. El versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, como también rebeldes, hermano. ¿Usted era así? Bueno, yo no sé si usted era así. Yo era así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia. ¿Y qué más? Y en envidia. Vea lo que dice ahí, hermano. En su Biblia. Aborrecibles y aborreciéndonos, ¿cómo dice? Unos a otros. Por eso debe pedir al Señor, Señor, dame amor para los demás, hasta para los inconversos. No debo de alejarme de ellos, más bien que ellos glorifiquen a Dios diciendo, no, es que Él es diferente, me trata bien, no me juzga, no me señala. ¿Sí me entiende? Lo que se necesita es de que vengan a Cristo, que crean a la palabra de Dios, que Dios se les quite esa venda de sus ojos, que no se queden con una religión, que no se queden con una tradición, sino que vengan a Cristo, a la verdad. Y la verdad es Cristo. Efesios capítulo 2. Esos pasajes los habló el hermano Pablo. Yo no lo llamé, hermano, sé. Yo no llamé a Pablo, hermano, en la mañana. Ni le dije que iba a enseñar. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 1 y 2. Mucha gente, hermano, cuando ve estos versículos en su mente y Satanás viene y dice, ya lo sabes. Amén, hermano. Ya tú lo sabes. ¿Para qué le vas a hacer caso al pastor Keilo? Dice, y Él nos dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿cómo? ¿Cómo estábamos, hermano? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hermano. Por eso antes decía, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que poner el cassette para atrás y saber y recordar cómo era yo, hermano, qué es lo que hacía, qué es lo que practicaba. Por eso le doy la gloria a Dios hoy. Amén. Por lo que soy. Por la pura gracia de Dios y por la pura misericordia de Dios, soy lo que soy. Pero dijo Pablo, yo soy el primero, yo soy pecador. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tengo que ser obediente, hermano, hermana, a la palabra, porque si usted no es obediente, va a tropezar con ella por la desobediencia. Vas a tropezar. Así que tenemos que alinearnos, hermano, con la palabra. Debemos de llegar a ser una piedra viva, como dice la palabra de Dios, de un templo espiritual del cual Cristo es la principal piedra, el ángulo. Amén. Amén. Regresamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sigo leyendo en el 7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es como, Él es precioso, hermano. ¿Por qué? Porque nos salvó. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer por la palabra de Dios, hermano. Porque nos hizo renacer para una esperanza viva. Para vosotros, pues los que creéis en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon,
ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan. ¿En dónde? En la palabra. Siendo como desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por eso, si soy obediente, voy a tropezar con ella. Así de simple. Si soy desobediente, voy a tropezar. Si Él me dice, haz esto, tengo que hacerlo. No el hombre, no la Biblia, la palabra de Dios. Si Él me dice, haz esto, tengo que hacerlo. No puedo decir no. Aunque sea de exhortación, aunque le duela a la iglesia, usted tómela y recíbala y guárdela. Amén. Aunque duela. Amén, ¿verdad, hermanos? ¿Sí están conmigo? Definitivamente, hermano, tenemos que tomar así la palabra de Dios porque Él es nuestro Salvador. Él nos ha hecho nacer de nuevo, hermano. Gracias a Él, hermano, nosotros sin Él no podemos hacer nada. Si no hubiésemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, estuviéramos en el infierno, hermano. O estuviéramos en la calle como por dioseros, hermano. Pero gracias a Dios, Dios no permitió eso, pero íbamos para ese lugar. Ahora, hermano, si queremos conocer el pleno gozo y felicidad de la vida, debemos de vivir para complacer solamente al Señor Jesucristo y no a nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Debo de mirar a Cristo como de mucho valor, de lo que hablábamos antes, que Él es precioso. Vamos a Santiago 1:18. Santiago 1:18, hermanos. Dice, Él de su voluntad, ¿sí lo tiene? Él de su voluntad nos hizo, ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos como sus primicias de sus criaturas. Por eso debo de poner primero a mi Dios, hermano, sobre todas las cosas. Dios me va a proveer, Dios va a hacer las cosas, Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Yo lo veo en mi esposa, hermano, cómo Dios obra, cómo Dios se mueve. Porque Dios es el que está ahí. Y Dios conoce nuestro corazón. Si realmente le estamos adorando, si realmente le estamos obedeciendo, hermano, como hijos de Dios. Por eso dice ahí, hermano, una palabra preciosa aquí. Él, ¿quién es Él? Cristo. Lo ve ahí, hermano, leámoslo otra vez. Él de su voluntad, es la voluntad de Él. Nos hizo nacer por la palabra, hermano. Amén. Por la palabra de verdad. Él es la verdad. Él es el camino. Él es todo para nosotros como hijos de Dios, hermano. Tenemos un gran Señor. En medio de este mundo caótico, hermano. En medio de este mundo desenfrenado, hermano. Y por eso oramos por nuestros nietos ahora. Y por eso los encomendamos a nuestro Dios. Para que no vivan y para que el enemigo no llegue a tocar sus vidas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, primera de Pedro, hermanos. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Usted lo cree? Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Algún día Él va a venir por usted. Algún día va a venir por mí. Por eso tengo que ser obediente. No se incline a cosas que no valen la pena. No se incline a cosas que lo más bien lo alejan del Señor. No se incline a cosas porque más bien se está poniendo como una máscara, un traje. Y eso es lo que hace Satanás, poner un traje y haciéndole ver a la gente que estoy bien, pero yo sé que estoy mal. Amén.
Y cuanto más Dios, hermano. Por eso Dios habla en nuestra vida y nos dice en la noche, en el cuarto, cuando duermes, estás mal. Amén. Estás mal. O cuando lees la palabra de Dios en cualquier versículo y Dios te habla y te dice, tienes que arreglar eso en tu vida. Amén, hermano, sí, estamos de acuerdo. Tienes que arreglar eso en tu vida. Ahora, Pedro enfatiza que las personas son culpables por no creer y por eso tropiezan siendo desobedientes. Un gran llamado de Pedro para el amor de los demás. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, hay un ruego ahí. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Debemos abstenernos de deseos pecaminosos, hermanos, definitivamente. Tenemos que decirle no. Un juez le decía a un joven, aprenda a decir no y le va a ir bien. Un hombre terrenal dice esos consejos a un joven. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No tengo que alimentar mi carne, hermano. Tengo que alimentarla con la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Debo de hacerlo, hermano, para ser de bendición para otros. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién nos conoce más que a nadie? ¿Quién? El Señor. No lo podemos engañar. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? Que tenemos que tener cuidado de no inclinarnos a las malas inclinaciones, hermanos, si no vamos a caer. Y no voy a hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. No se va el tiempo, hermano. Romanos capítulo 13. Cuando lo tengan, hermano, versículo 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Honestamente, tenemos que ser honestos, hermano. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y ¿qué más dice a lo último? En envidia. Eso mata a cualquiera, hermano, la envidia. ¿No ha visto usted a gente así que lo escanea desde los zapatos hasta la punta de su cabeza? ¿No ha visto usted a gente así? Y otros dicen, no, es que usted es millonario. Pues sí, hermano, pues el Señor me los proveyó. No, y son de marca. Pues por eso le estoy diciendo. Es el Señor que provee al Hijo de Dios. Porque Dios nos quiere ver bien, hermano. Dios nos quiere ver aquí, no en el suelo, no en el piso. Él nos quiere ver aquí, pero con humildad, con mansedumbre, con compasión, con amor propio. Dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Como el Señor, si ustedes se ponen a analizar en cuántas ocasiones Él dice carne. Si ustedes se ponen a analizar, son muchas veces el Señor lo menciona. Colosenses capítulo 3. Colosenses
capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice, hermano, estamos hablando de la vida a la luz de la gran salvación. Dice así en el versículo 5: haced morir pueblo terrenal en vosotros. Y una exhortación, hermano. Y él manda y dice: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué más dice? Avaricia. Eso mata a cualquiera, hermano. Avaricia, que es idolatría. ¿Sí están ahí, hermano? Dice el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso tengo que ser obediente. Por medio de la palabra de Dios. Porque si no soy obediente, hermano, voy a tropezar con ella. Por medio de la desobediencia. Voy a tropezar con la palabra de Dios. A veces he dicho, o personas han dicho, no somos caídos del cielo, pero sí necesito de su escritura para poder vivir y para poder ser guiado por medio de él. Para enfrentar, hermano, los problemas. Para enfrentar este mismo mundo. Para estar guiado por él y estar orando por mi familia, por mis hijos, para que ellos también alcancen, sean alcanzados, hermano, por la palabra. Que Dios nos ayude, hermano, a no tropezar en la palabra por la desobediencia. Que Dios nos ayude, hermano. Pero aquí está la Biblia para nosotros refrescar nuestra mente, para poder vivir una vida delante de Dios como debe de ser, justa, piadosa, obediente. Y eso nos dice la palabra de Dios, hermano. Primera de Pedro, otra vez, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 15. Manteniendo buena vuestra, ¿sí lo tiene? Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que las buenas obras hagámoslos a un lado, no, que glorifiquen al nombre de Dios, que crean en el Señor, que Él da vida eterna, que da salvación, que restaura, que somos redimidos por medio de su sangre, hermano. Amén. Dice el 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Si lo ven, hermano, el versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice el 16: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo, sino como siervos ¿de quién? De Dios. Debemos de vivir como siervos de Dios, hermano, definitivamente. Como dice aquí, no darle vuelta a la gente, engañando, mintiendo, siendo hipócrita, siendo desobediente, parándome en el altar con mentira en mi corazón. Está peligroso, hermano. Una persona me dijo: cuando usted esté ahí, su corazón debe estar purificándose, debe estar limpiándose. No puede usted llegar a dar una predicación con el corazón sucio, porque la iglesia no se edifica. Y es verdad, eso es una gran verdad. Por eso tenga mucho cuidado cuando se para aquí. Dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usted es un siervo de Dios, hermano, comprado con la sangre de Cristo. Y Dios quiere hacer muchas cosas en usted. Lo que pasa es que, como la vez pasada decía, ponemos una pared, ponemos un muro y le decimos al Señor: no, hasta que yo diga. ¿Cómo es eso? No tengo que estar dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. Y si viene hoy el Señor, hermano,
Y si el Señor me quita la vida hoy, ¿sí estamos de acuerdo, hermanos? Es decir, aquí vemos una conducta irreprochable, hermano, del siervo de Dios ante el mismo mundo. Una persona me decía, no, yo cuando lo veo a usted mejor me escondo. Le digo, pero ¿por qué no? Es que usted era fundamental. No, hombre, solo usted estaba bien y yo estaba mal. Legalista, así me dijo en la cara. Tú eres un legalista. Tú mandas al infierno a todos. Wow, hermano, ¿qué podía decir? Pero Dios nos enseña, hermano. Y Él cambia muchas cosas, hermano, por medio de la palabra de Dios. Ahora, como decía, hermano, en el versículo 12, al final, lo más importante es de que ellos glorifiquen el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es lo más importante, hermano. Debemos de vivir, hermanos, como siervos de Dios, definitivamente. Aquí en Primera de Pedro, leímos el 16 y dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una buena exhortación para cualquiera, ¿verdad? Amén, hermanos. El 17, honrad a todos, amad a los hermanos. Por eso antes decíamos que es que no necesito la palabra de Dios, por ella voy a crecer, hermanos. Por medio de ella crezco. Por medio de ella puedo aplicar lo que Dios me está diciendo en su palabra. No me va a ser difícil aplicarlo, hermano, porque quiero ser obediente. Gálatas 5, hermano. Gálatas 5. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 13, de ahí mismo. Versículo 3. Vosotros, porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué nos llamó el Señor? A libertad. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, hermano. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Tenemos que servir por amor los unos a los otros, sin esperar nada a cambio, hermano. Nada a cambio, tengo que hacerlo como dice Él aquí en ese versículo. Servir con amor los unos a los otros, amarnos unos a otros como Él dice. Porque si no voy a tropezar por medio de la desobediencia de su palabra. ¿Y están conmigo, hermano? Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13. Leo un versículo, el versículo 43. Dice entonces, lo justo, dice, resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán, ¿dónde? En el reino de su Padre. Él nos está esperando, hermano, con los brazos abiertos. Y gracias a Dios que en la cruz del Calvario Él nos perdonó de todos nuestros pecados, hermano. Todos nuestros pecados. Gloria a Dios por Él, hermano. Porque ¿dónde estuviéramos si no Él hubiese hecho eso, hermano? ¿Dónde estuviéramos cada uno de nosotros si Él no hubiese llegado a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí? Por mis pecados, hermano. Para limpiarme, para perdonarme. Él está dispuesto siempre. Él no está lejos, hermano, Él está siempre cerca. Aunque usted lo vea, aunque usted no lo vea así, Él está cerca en su vida
y en mi vida también. Por eso debo de seguir sus pisadas, hermano. Porque voy a sufrir molestias. Voy a padecer como cristiano. Debo soportar lo que venga en mi vida. Y lo más importante, es aprobado por Dios, hermano. Por eso Él nos dejó su ejemplo, hermano. Podemos ver ahí en Primera de Pedro. Otra vez, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 20 en adelante. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados o lo soportáis y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es como aprobado delante de Dios. Aunque me haga caras, aunque me dé la vuelta, aunque no me dé la mano, aunque lo que usted quiera, es aprobado por Dios si permanezco firme. Amén, hermano. A veces no me quiere ni hablar, pues bueno, Dios le bendiga. Tengo que hacer el bien, amén, hermano. Dice el 21, pues para esto fuiste, dice ahí, ¿cómo? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo, ¿qué le pasó a Él? Padeció por nosotros, hermano, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo tengo que llevar las cargas al Señor. No me quieres hablar, le caigo mal, pues yo voy y le dejo las cargas a mi Señor. Es el que se va a encargar. No hablaba el hermano Pablo en la mañana, cuando no teníamos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué de qué? ¿Por qué me miras? Y usted ya venía completo, hermano. Gracias a Dios ahora no. Aunque nos agarren a golpes y de todo, hay que decir, Cristo te ama. Él murió por ti. Amén, hermanos. Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis como sanados, dice el 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Exactamente así. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor de pastores y obispo de vuestras almas, Jesucristo. Gracias a Él soy lo que soy. Gracias a Él predico su evangelio, porque es de Él, no es mío. Con humildad, pidiendo sabiduría, para que la gente pueda creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y debo de obedecer porque Él me dio la vida y la salvación. Y aquí, como dice este versículo 25, éramos nosotros como ovejas descarriadas, pero que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude hoy a no caer y tropezar en la palabra siendo desobedientes. La desobediencia trae consecuencias, hermano. Así que tenemos que hacerle caso al Señor, a su palabra. Tenemos que orar y decir, Señor, pon en mi corazón a hacer algo por tu obra. Pero que yo lo haga, Señor, que yo mengue como dijo Juan el Bautista, Señor, pero que tú seas el exaltado. En lo que yo haga, todo lo debo hacer como para el Señor, con gozo, con alegría, sin esperar nada a cambio. No, nada, sino servirle por amor a su nombre, porque Él murió en la cruz del Calvario por mí, por usted, y Él me ha limpiado, y he nacido de nuevo, y Él quiere lo mejor para mi vida y para la iglesia misma. Que Dios nos ayude, hermano, a no caer y tropezar en su palabra, porque vienen consecuencias a mi vida, no solo a mi vida, los que vienen atrás de mí también. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Amén. ¿Estamos bien ahí? Amén. Estamos hablando, hermano, de la vida a la luz de la gran salvación. No se nos puede olvidar eso, hermano. Por eso no debo inclinarme a cosas malas, hermano. No debo estar ocultando y viviendo en cosas malas, hermano.
Hablaba con el pastor, bueno, siempre hablamos, gracias a Dios. Y a veces Dios, hermano, por medio de una visión puede venir a él y manifestarse su propia vida. Así es como Dios obra. Y uno como ministro dice, ay Señor, ¿de verdad que es así? Así es, hermano. Todo sale a la luz, hermano. Nada queda oculto, hermano. Cuando estemos delante de Dios, ahí no hay nada oculto. Ahí no podemos decir, no, aquí yo no sabía. Pero el Señor no se va a agitar con sus palabras. Va a usar su misma palabra y decir, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a no tropezar con su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias, Señor, porque tú me has ayudado. Tú sabes que yo soy inútil. Necesito tu ayuda, Señor, y ayúdame. Ayúdame a siempre a obedecer y no tropezar contigo, Señor. Roca que hace caer, Señor. Que se quiera enfrentar a ti, Señor, por desobediencia va a caer. Ayúdanos a cada uno de nosotros también, como tus hijos. Bendice este lugar, Señor. Bendice a las personas que oyeron esta predicación y que tomen una decisión en sus vidas. Que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh Señor, solamente tú das la salvación. Solamente tú, Señor, tienes la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh Señor, tú nos has enseñado que hay vida después de la muerte. En el nombre de Jesús, gracias. Y oramos también por Dana, por su cumpleaños otra vez. Bendice su vida, bendice su cumpleaños. Y guárdanos en el camino, Señor, para celebrar con ella y poder gozarnos juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.